Conversamos esta mañana aquí en el estudio con el exdirector de comunicaciones de La Moneda, Jorge Salube. Jorge, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenido, buenos días. Hola Juan Manuel, hola Connie, muchas gracias por la invitación. El psicólogo de La Moneda, así le vamos a poner ahora. Sí, por favor. O una psicoterapia retroactiva, es la que hizo Jorge en un libro que, como dice nuestro amigo Camilo Freire, no tiene desperdicio. El libro se llama Tiempos Mejores, un relato personal sobre la política, el poder y de cómo casi todo se va al carajo. ¿Qué es lo que no se fue al carajo? Bueno, hubieron varias cosas en juego. Si que me remito específicamente al libro, son dos dimensiones. Una dimensión más general, más macro, que el país. Claro. Que el país tuvo la cornisa, y si bien yo creo que estamos peor que antes, la situación podría ser más grave. Y en el plano personal, una dimensión más íntima, que está en el libro, es mi matrimonio, que también estaba pendiendo de un hilo en ese periodo. Vamos a ese periodo y específicamente remitámonos al 18 de octubre, ¿verdad? Que estamos aquí a puertas de los 5 años. Tú haces ahí una descripción y aquí uno apela mucho a tu condición de psicólogo, no solamente de jefe de comunicación. Me imagino lo que puede ser jefe de comunicación en un momento crítico como ese. Partamos por ahí, con aves revoloteando, aleteando por todos lados, como tú mismo lo describes, ¿verdad? Y que por mucho empeño que se le pusiera, era bien difícil emprender vuelo, tomar decisiones. Se habría tomado una decisión por un lado, eran como las sabanitas cortas, tirabas las sabanitas por acá, se te destapaban los pies por allá, una larga lista se te abrían 3 frentes nuevos, etcétera, etcétera. ¿Cómo... Mirado para atrás, ¿hay alguna posibilidad de que las cosas hubieran sido de otra manera? ¿Que el nivel de desconcierto, de susto, de perplejidad hubiera sido otra cosa que no fuera eso? Bueno, siempre existe la posibilidad de que las cosas hubieran sido al menos medianamente distintas, sin hacer un juicio de valor de qué tan bien o qué tan mal fueron gestionadas. Dicho eso, yo creo que hubieron aciertos y errores, pero creo que hay un común denominador que aplica tanto al Ejecutivo como a otros poderes, como podrían ser el Parlamento, las policías o incluso actores relevantes de la sociedad civil como los medios de comunicación, que yo te diría que es la falta de diagnóstico. Es verdad que existían antecedentes cuando uno mira estudios como del PNUD o de esas características más académicos respecto a un potencial malestar que se está incubando. Uno podría decir sí, eso es efectivo. Pero de ahí a prever la magnitud, la intensidad, la violencia con la cual se dio el estallido, algo que nadie tenía en el radar. Entonces, cuando sucedió, a mi modo de ver, lo más complejo fue la falta de diagnóstico. Entonces, como que cada uno tenía su propio termómetro y por ende cada uno estaba con una temperatura distinta en la ficha técnica. Y eso hacía muy difícil poder consensuar cuál era la solución a llevar a cabo. Y cuando digo difícil, incluso dentro de la misma coalición. O sea, nosotros teníamos dentro de nuestra propia coalición gobernante gente que criticaba al gobierno por A o por Z. Y de ahí ampliarlo para afuera. Entonces, yo creo que eso fue muy, muy complejo, porque de alguna manera, pongámosles así, la élite gobernante se vio de alguna manera congelada, inmovilizada. Falta de respuestas para responder un momento extremadamente complejo. Tú has descrito eso como una especie de trastorno borderline. El momento, esta cosa impulsiva, marcada por conductas medio autodestructivas. Sí, no, yo jamás haría un paralelo de un diagnóstico personal a escala social, digamos, eso como que no corresponde, pero en términos como de ciencia ficción, si queremos jugar un poco, hay ciertos rasgos, como los que tú mencionas, que uno podría verlos en ese periodo, como por ejemplo actitudes autodestructivas. Como por ejemplo quemar las líneas del metro, el transporte público que uno utiliza para llegar al trabajo. Por ejemplo, rasgos altamente impulsivos, como por ejemplo el insulto fácil o la guillotina virtual en Twitter. Y también otro tipo de rasgos como las devaluaciones muy express. Por ejemplo, devaluaciones express es gente con la cual tú tenías una gran relación hasta esa fecha, o tú creías tener una buena relación, terminas peleándote, entre comillas, a muerte por un tema político. Yo creo que a todos nos tiene que haber pasado que en los WhatsApp familiares, de trabajo, de amigos, todos tuvimos conflictos, alguien salió del grupo. Entonces, todo ese tipo de características o rasgos de personalidad uno los puede ver de alguna manera reflejado en ese periodo, lo cual habla de un episodio de alta inestabilidad. O sea, cuando uno habla de un trastorno límite de la personalidad es porque en el fondo estás viviendo o atravesando una situación límite, que fue lo que Chile atravesó. Es un periodo que
uno podría, mirado con la perspectiva del tiempo, decir que realmente duró cuánto. Pues yo sé que queda muy, de alguna manera, traslapado, ¿no? Con la pandemia, con la llegada del verano, pero es un periodo que en estricto rigor puede haber durado más o menos cuánto. No me refiero al de la violencia, sino que más bien a esta estabilidad emocional. Exacto, Claro. el de parapetarse desde una posición en la que parecía que la intransigencia era la que gobernaba las emociones, ¿no? Sí, es difícil situar en el tiempo y ponerle una fecha a rajatabla. Pero Claro. si yo tuviera que jugar con eso, te diría que esta ventana de alta inestabilidad probablemente está circunscrita entre el 5 de octubre, que es cuando se notifica o se hace público el alza en la tarifa del transporte público, hasta el acuerdo por una nueva constitución y la paz, que fue el 15 de noviembre. El medio de noviembre, claro. Es prácticamente un mes, yo te diría. Porque la gente no lo recuerda, a mí me ha pasado mucho, y me pasó cuando escribí el libro, me tocó entrevistar gente, y existe la idea de que el 18 de octubre fue como un estallido de un momento hacia otro. Y no. La verdad es que desde que fue el alza en el transporte público, que fue el 5, empezamos a vivir un increchendo que partió, no sé si recuerdan, con los estudiantes que se sentaban en el andén de la estación del metro. Después veíamos a algunos tirando un plasma a la línea del metro. Luego podíamos ver, por ejemplo, me acuerdo del profesor de matemáticas que rompía un validador de ticket en la estación de San Joaquín. O sea, la famosa frase de Clemente Pérez un par de días antes de esto, cabro, esto no prendió, lo entrevistan en Canal 24 Horas y después literalmente prendió, digamos. Claro, ahora yo creo que... Y la noche del 12 de noviembre, de la que te quiero preguntar algo más después, digamos, que fue la noche de la cadena nacional, del presidente Piñera postergada, demorada, que el país incendiado por los cuatro costados. O sea, del 18 de octubre, te estoy hablando del 12 de noviembre, muchos días después, y el país está literalmente incendiando, no en el metro, en otros lados. Sí, ahora me gustaría subrayar un hecho que yo creo que vale la pena remarcarlo, que es que desde el alza de los pasajes hasta el 18 mismo, en este increchendo que estamos describiendo de 3 semanas, yo creo que hubieron actitudes, no sé si llamarlo irresponsables, pero de manga ancha por parte de autoridades. Por ejemplo, de llamar actos que literalmente eran violentos bajo un título un poco romántico o abstracto como desobediencia civil. Y yo creo que eso de alguna manera le dio una cierta legitimidad a acciones que iban por fuera de lo que se entiende como actos democráticos. Y de alguna manera, abrió la puerta a decirse que de repente la violencia es un mecanismo legítimo para imponer ideas por políticas. Supuesto. Y todavía estamos recogiendo esquilas de esa, a lo menos, ambigüedad con la que se instalaron varios en la escena. Jorge, tú estabas en La Moneda en ese momento y a mí es difícil que se me olvide, digamos, ¿verdad? Porque fueron días bien angustiosos, los previos incluso. Nosotros nos acordamos siempre con Juan Manuel cuando mirábamos las vocerías que se trataban de hacer para explicar y para hacerse cargo de lo que se estaba empezando a provocar producto del alza de la tarifa. Y con un poco de angustia decir, ¿sabes qué? No están leyendo bien lo que está pasando ni para dónde va esta cuestión. Hubo algunos reacomodos de vocerías en el gobierno. Yo no me acuerdo en qué momento fue que entró la intendenta en su momento también a hacer vocerías en paralelo con la ministra vocera porque no se la podía sola. Y el discurso tampoco le estaba apuntando. Y probablemente en el inconsciente las personas lo sumaban al ramo de flores, a la espera en el hospital para que llegue temprano y a una serie de cositas que se fueron sumando también en cierta dimensión en el tiempo. ¿Con qué nivel de autocrítica se estaba barajando la cuestión dentro de La Moneda también en ese mismo momento? Porque no visto hoy día, visto en ese momento, la reacción no estaba siendo la adecuada. Sí, sin duda que se cometieron errores, eso está fuera de discusión. Ahora, yo creo que el fenómeno hay que mirarlo un poquito más de lejos, aunque nos situemos en ese momento de la historia, y es que nosotros tenemos la tendencia a ver el estallido como un fenómeno muy local, ¿ya? Pero la verdad, sea dicha de paso, es que esta clase de estallidos, no sé si con la misma violencia, han sucedido alrededor del mundo, sobre todo en democracias occidentales, en toda clase de países. Hay un politólogo de apellido Krastev que ha documentado que en la última década han habido más de 90 estallidos en países tan diversos como Chile, China, el mismo Cuba hace poco, España. y en el año que nos tocó a nosotros, le tocó a Ecuador, le tocó a Colombia, le tocó a Perú. Juan Pablo Luna, de hecho, en su último libro hace mención precisamente a eso. Lo que pasa es que profundiza respecto de que en Chile el estallido tuvo un componente de extensión en el tiempo. Y yo te diría que tuvo particularidades extremadamente violentas.
¿Ya? Ahora, Claro. ¿qué es lo que quiero decir con eso? Y para ir a lo que estás preguntando. En una parte del libro yo hago la analogía y digo que la política, hoy por hoy, parece ser un enchufe que no le hace el toma corriente. No es capaz de conectar con la energía ciudadana y hacerla circular por el sistema. Es decir, ya no conduce. ¿Ya? Y esa falta de conducción, yo creo que... Quedó en evidencia en ese momento. Y en varios episodios recientes, y yo creo que es un problema que tenemos hoy día en la democracia occidental, es que de alguna manera la política parece, entre comillas, inútil a ojos de la ciudadanía, como un tanque a pedales. Entonces, esa complejidad la tuvimos ahí y la vamos a seguir teniendo en la medida en que no seamos capaces de modernizar o actualizar la industria política. Ya, totalmente. Lo que hablábamos justamente ayer, de vuelta a la mención de Juan Pablo Luna, digamos, pero el riesgo que estamos corriendo de que queremos reformar el sistema político y probablemente en claves análogas y no digitales, ¿ah? En claves antiguas y no haciéndose cargo de que hoy día los partidos, como los conocemos, no son los que intermedian. ¿Ah? Ya no están llamados a intermediar, a hacer la intermediación entre la ciudadanía y el Estado, digamos, la cosa institucional. Nadie estuvo a la altura de las circunstancias entonces para darle conducción. Eso has dicho tú en más de alguna oportunidad. Ese nadie, ¿a quiénes incluye? No, ¿O excluye a alguien? No, cuando hablo de nadie me refiero a las instituciones, me refiero al Ejecutivo, al Parlamento. No personificando. Ahora, si tuviera que personificar y resaltar a alguien que sí, independiente de los errores que haya cometido, sí, por lo menos en términos de actitud y carácter, fue clave para atravesar esa tormenta, tengo que decirlo, que fue mi ex jefe, el presidente Sebastián Piñera. Sí. Nosotros lo compartimos, o sea, en más de alguna oportunidad también, ¿verdad? De vuelta revisando un poco esa noche del 12 de noviembre, por la que te quería preguntar con algo más de detalle, porque la interna de esa noche yo creo que fue muy decidora del espíritu con el que el presidente Piñera enfrentó esta cuestión. Yo creo que todavía, bueno, probablemente producto de su muerte y de los reconocimientos que se hicieron, se adelantó algo que a lo mejor iba a quedar más para los libros de historia para adelante, digamos, que es reconocer que si él no hubiera jugado ese rol de no sacar a los militares a la calle, no declarar el estado de sitio, no renunciar, esas eran las tres alternativas que teníamos esa noche. Papel y lápiz en la mano, uno estaba esperando la cadena nacional para ver si había alguna de esas cosas o se avanzaba en la dirección que finalmente se avanzó. Claro, era más bien lo que no dijo. Lo que no dijo, que eso fue lo que nosotros dijimos al día siguiente en la radio. Lo que más importante de esa noche fue lo que no dijo el presidente en la cadena. Que era básicamente esas alternativas dramáticas, digamos, a las que podría haber optado también. Efectivamente. Eso deja, por supuesto, también un trazado y un legado bien relevante, que es un presidente que no traía en su programa de gobierno buscar cambios constitucionales mucho menos profundos. De hecho, los heredados de la presidenta Bachelet no fueron tramitados en ese gobierno, y sin embargo es entregarle la potestad respecto de qué es lo que hacer a todo el resto de la clase política con representación parlamentaria. Ahí hay un acto que implica también una cuestión de quien ejerce el poder, que es bien potente al mismo tiempo, ¿no? Con un riesgo, por cierto, de que además esa misma clase política no hubiese sido capaz de ponerse de acuerdo. Sí, yo haría un par de apreciaciones al respecto. En estricto rigor, lo que se hace es dejar la decisión en la ciudadanía soberana de tomar vía elecciones el destino del país. ¿Ya? Evidentemente el proceso en términos operativos pasa por el Parlamento, y desde esa perspectiva hay cierto desprendimiento de la cuota de poder. Claro, porque le propone al Congreso que sean ellos los que le planteen a la ciudadanía cuál es la oferta. No es el presidente el que diga vamos a convocar una nueva constitución, es más bien el Parlamento el que llega a ese acuerdo. Sí, pero yo creo que en eso hay una decisión bastante pragmática, más allá del espíritu democrático de la decisión, que tiene que ver con en esto estamos todos juntos. ¿Ya? Pues hasta el minuto también parte del problema era que se había personificado en la figura del expresidente todos los males y frustraciones habido y por haber de la última década. Por algún minuto parecía ser un imán que atraía todas esas fuerzas negativas y así. Tiene que ver con la estructura del régimen presidencialista que tenemos en Chile, ¿ya? Pero eso muchas veces nublaba la toma de decisiones. Yo creo que acá lo que había que hacer era involucrar a todas las instituciones, a todos los actores políticos en un mismo bote, y decir que esta crisis nos compete a todos. Y por ende la solución tenía que ser más colectiva que individual. Entonces, desde mi perspectiva, en términos pragmáticos, era una forma de distribuir el problema, y me parece correcto. Ahora, es bien curioso el fenómeno, no sé curiosa es la palabra, pero al menos llamativo, que mirado en retrospectiva 5 años después, lo que muestran las encuestas, es que la figura del expresidente Piñera no aparece mencionada en ningún aspecto, a pesar de que, como dices tú, en esa semana era, digamos, como el resumidero el ícono de todo lo malo que ocurría en Chile, porque en el fondo era quien ejercía ese cargo, ¿no? El cargo del presidente de la República y el poder que concentra. Pero 5 años después no aparece en ninguno de los aspectos negativos de la valoración que la gente hace de ese tan amargo momento.
y como que lo aparta, ¿no? Más O bien sea, lo pone, más bien en las encuestas lo que hace es que lo pone del lado del presidente que logra sortear tras el estallido Claro. el episodio de la pandemia. En ese momento se decía, es más, ¿verdad?, que a otro presidente no le hubieran hecho un estallido. A ese nivel de icónico Claro. era Piñera. O sea, hubo mucho odio personificado en su figura y yo lo que más resalto cuando digo de que él fue clave para atravesar esa tormenta fue el tesón y las espaldas que tuvo para soportar esa presión, que yo creo que no sé si otro presidente hubiera sido capaz de soportarla. O sea, un estómago de fierro. Siempre con el ánimo arriba, siempre incentivando a los equipos. Era llamativo para nosotros que trabajamos con él ver una persona que sufría ese nivel de ataque, estar todos los días al pie del cañón y con energía y ánimo para seguir adelante. O sea, eso es lo que yo rescato, que es algo muy blando, muy cualitativo, que muchas veces la gente no lo percibe porque no ha estado con él en la interna, pero creo que es rescatable y creo que fue clave para atravesar esos momentos. ¿Ah? ¿Qué convicciones se fue formando en aquella época y con el paso del tiempo respecto del origen propiamente tal? Porque una cosa es digamos, la expresión espontánea de molestias frente a decisiones no adoptadas, promesas no cumplidas, versus al mismo tiempo también la sospechosa, digamos, quema de estaciones del metro de forma casi simultánea, sobre lo que siempre existe, digamos, esta gran sospecha de si efectivamente eso fue coordinado. ¿Con qué, al menos tú, con, con qué convicción te quedas respecto de eso último? Mira, yo creo que lo que está pasando ahora con el aniversario permite dar cuenta de que no somos capaces de ponernos de acuerdo respecto al origen y cómo se fue dando el estallido. O sea, el mismo hecho de que tengamos apellidos distintos para referirnos al fenómeno. Algunos le llaman estallido social, otros le llaman estallido delictual. O sea, hay una orfandad, hay una falta de paternidad respecto al fenómeno que hace que sea muy difícil significarlo y por ende hablar en términos narrativos de lo que sucedió de la misma manera. Entonces, eso ya lo hace muy complejo y creo que efectivamente tiene que ver con que es muy confuso. Yo diría que es como algo bastante multifactorial. Es verdad que se quemaron alrededor de 20 estaciones de forma simultánea y uno dice difícilmente esto es fruto del azar, ¿ya? Como que desafía el sentido común. Pero también es cierto que varias cosas tenían asidero en términos de malestar ciudadano, ¿ah? Había varias cosas que sin duda fueron espontáneas. Entonces yo creo que esto cuando se junta como el hambre con las ganas de comer, ¿ah? Entonces yo creo que en algún minuto se confluyeron varios incentivos, algunos de ellos bastante perversos, que hicieron que esto fuera mucho más violento de lo que uno hubiera esperado. Y por eso... Perdona, y despejar la paja del trigo, ¿tú crees que ya eso ya no ocurrió? Es decir, definir quiénes eran los que estaban detrás de lo perverso respecto de quiénes estaban detrás de un legítimo malestar expresado de la peor manera, si se quiere. Oye, me encantaría que ese trabajo se hubiese realizado por quienes tienen las competencias, en el mundo de inteligencia, policía, investigaciones, pero lamentablemente han pasado 5 años y nada de eso lo hemos visto y créeme que nosotros que estuvimos ahí somos los primeros que tenemos ganas de saber. En esos mismos días que pasaba todo esto, nosotros preguntamos qué está pasando y todos los informes que Pero nos igual llegan. desde el mismo gobierno se levantaron informes que eran bien insólitos. Esta cuestión de que... Desde todos lados. De que venía, claro. Desde todos Pero lados. está bien, desde todos lados, pero hagámonos cargo de lo que se levantaban del Sí, gobierno. sin duda. ¿Cuánto inquieta a un jefe de comunicaciones ver que estás levantando información que obviamente tenía re poco asidero, era poco creíble y Sí. era una respuesta fácil? Me refiero a la idea de esta confabulación con venezolanos y con acciones de inteligencia desde afuera. No, o sea, podía ser una salida fácil, pero sonaba hasta un poquitito ridícula. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero es un síntoma más del nivel de desesperación que se vivía en ese momento en Chile. Porque lo que te quiero decir es que ese tipo de teorías circulaban por todos lados. ¿Ah? Y después hay otro componente, disculpa, del fenómeno que cuando tú dices separar la paja del trigo respecto a incentivos perversos, yo no tengo dudas de que a río revuelto, ganancia de pescador, y acá hubieron muchas bandas criminales o el crimen organizado que aprovechó esto para ampliar sus tentáculos territoriales y lo estamos viendo hoy día. O sea, el desplazamiento de las policías hacia las zonas que estaban siendo afectadas por la violencia permitieron rápidamente que extendieran su control territorial en zonas de privadas más pobres, precisamente el crimen organizado. Ya, hoy pareciera casi imposible que algún día lleguemos a saber realmente toda la verdad, la más absoluta verdad sobre quienes pudieron estar detrás de algo eventualmente coordinado, aprovechando ese momento de malestar que se expresó de esa manera. Va a quedar ahí, ¿crees tú? No vamos a tener... Yo creo que uno tiene tendencia a
a explicarse los fenómenos de manera lineal y razonable. Creo, y no siempre sucede eso. Muchas veces las cosas son caóticas e inexplicables. Y yo creo que esto va a seguir en esa órbita. ¿Ah? Hubo quienes trataron de capitalizar el estallido social. Hubo quienes efectivamente creyeron que el estallido era comulgar básicamente con su histórico discurso. Y fundamentalmente estoy pensando aquí en representantes del Partido Comunista y también y especialmente del Frente Amplio. Pero con el paso del tiempo también fue quedando en evidencia que no necesariamente era exactamente eso, sino que era más bien un enojo antipolítico respecto de quienes prometían y no cumplían. Y eso de alguna manera también terminó pagando la cuenta el sector que hoy nos gobierna. Sí, yo creo que eso que tú mencionas, que es como un malestar con la clase política, se vio nítidamente luego en el proceso de la nueva Constitución, porque con un texto y con otro, ofertas muy disímiles de lado y lado, fueron rechazados de forma bastante nítida por parte de la ciudadanía. Ahora, creo que es importante resaltar de que hubo gente que efectivamente en la corta trató de capitalizar políticamente la crisis, pero eso no solamente fue sectores de extrema izquierda, también de extrema derecha o derecha dura. Nosotros en el gobierno lo veíamos, nosotros recibíamos críticas por ambos costados. Por un lado nos acusaban de supuestamente estar violando de forma sistemática los derechos humanos, y por otro lado al presidente se le criticaba por no tener, por mano blanda, por no tener, digamos, la valentía, por ponerlo de forma elegante, de sacar a los militares a la calle, que es básicamente una tesis del Partido Republicano que de alguna manera capitalizó dentro de su corriente esta supuesta debilidad del gobierno. Entonces nosotros nos vimos en una situación muy compleja de desfonde. Nos quedamos en tierra de nadie, en la mitad. Y a eso súmale como factor complejo que la misma coalición gobernante empezó, yo creo que presa del pánico, a sumarse a varios cantos de sirena. Yo creo que el ejemplo más nítido de eso fue el retiro de los fondos previsionales, que se aprobó con votos de bancada oficialista del gobierno. ¿Tienes recuerdo de quién, en cambio, sí pudo haber actuado de forma responsable? Yo recuerdo en esas extensísimas transmisiones cuestiones que a mí me impactaron muchísimo, como por ejemplo la negativa de Beatriz Sánchez de concurrir a la moneda cuando el presidente llamó a todos los sectores políticos a un diálogo mientras el país se quemaba por los cuatro costados, y ella resolvió no ir, y de hecho vino una entrevista aquí en Mega, y donde yo le enrostraba, digamos, dónde estaba su liderazgo político y decirle no al presidente en un momento en que el presidente pedía, en el fondo, ayuda a toda la clase política. Te pregunto al revés, ¿recuerdas a alguien que en cambio se haya estado más o menos a la altura y no se haya dejado llevar por esa tentación? Recuerdo una persona que creo que estuvo a la altura de las circunstancias y que a mí personalmente me parece que fue un ejemplo en esos minutos, que es Javier Apará, que hizo todo lo contrario y fue al acto en La Moneda con un grupo de personas. Me acuerdo que fue agriamente vilipendiada por su sector por ir simplemente a una reunión en momentos críticos donde creo que lo que había que poner por delante era la República y no el interés particular de un partido político. Y entiendo que le costó muy caro en términos políticos e incluso personales, así que yo me saco el sombrero por esa actitud. Este fue probablemente uno de los momentos más complejos, cuando uno veía quién era quién y quién estaba dispuesto a tenderle la mano al presidente. Sí, es que justamente estas situaciones que son tan extremas sacan a relucir los rasgos de personalidad de forma más nítida. Todas las personas tenemos claro oscuro, blanco y negro, pero en situaciones extremas hay ciertos rasgos que se acentúan y uno sabe quién es quién, ¿eh? Entonces yo creo que efectivamente durante ese periodo uno pudo ver con nitidez quiénes tenían más estatura republicana y quiénes menos. Te pregunto por último, y va a ser interesante saber tu mirada, Jorge, 5 años después, ¿hay alguna lección positiva que crees que podamos haber sacado de lo que vivimos? Potencialmente sí, ciertamente no lo sé, ¿ah? Y potencialmente digo porque quedó bastante claro de que la tentación de hacerse del poder por vías violentas y antidemocráticas es sumamente nocivo, y que el populismo genera consecuencias atroces. Lo estamos viendo hoy día con las pensiones que han recibido los jubilados por los retiros, ¿ah? Entonces, si uno tomara nota de esto, uno podría decir que aprendimos algo, pero tristemente me atrevería a decir que la política tiene muy mala memoria, ¿ah? Y el modelo de incentivos de la política no premia la memoria, ¿ah? Premia la amnesia. Entonces, me encantaría que tuviéramos memoria, que se tomaran nota de las cosas y fuéramos construyendo un piso sobre otro. Pero como cuando uno revisa la historia, tristemente muchas veces derribamos nuevamente el piso de la casa y volvemos al subsuelo. Entonces, ojalá no sea el caso. Jorge Salume, exdirector de comunicaciones de La Moneda, conversando esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Gracias. Muy contento que hayas venido.